Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de la temporada 13 de Meridiano 64. Hoy tenemos el orgullo, la emoción de recibir a María Teresa Andrueto. Vamos a charlar de sus dos nuevos libros y de lo que surja de esta hermosa conversación que vamos a tener con ella. Tere, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarte acá a nuestros estudios. No, hola, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme. Por favor, es un placer. Bueno, Tere, dos nuevos libros. Dos nuevos libros este año, uno al comienzo del año y otro recién salido. ¿Por cuál de los dos querés empezar? ¿Hacemos orden cronológico? Donde usted quiera, ¿no? Empecemos por Aldao. ¿Cómo no? Perfecto. Contanos un poco de qué se trata, qué te llevó a escribirlo. Bueno, es una novela que toma un territorio de ficción que yo ya había aparecido en otras novelas y cuentos míos. En novelas anteriores, otros narradores, otros personajes hablaban de una mujer de mi generación. En Aldao, en buena parte de la novela toma la palabra una mujer de mi generación, que es una mujer que empieza durante la época de la dictadura en una situación de incilio y termina en el encierro de la pandemia. Y bueno, hay un cruce de una vida, a través de una vida, la vida de dos mujeres en realidad, de dos amigas, dos mujeres que se hacen amigas y que tienen unas procedencias distintas, socialmente distintas, pero que vienen del mismo territorio, de ese territorio ficcional que llamé Aldao. Es mucho de ficción y también tiene una parte de mezcla con la realidad. A mí me gusta trabajar con distintos tipos de escrituras y ahí hay un informe de un psiquiatra, pero es un informe fraguado, ficcional, que por supuesto se alimenta de datos de la realidad para que resulte verosímil, pero digamos, es un personaje de ficción que funciona como un psiquiatra, que escribe un informe que se encuentra después de muchos años en un lugar de la AFI. Tere, ¿qué buscas con este libro? Bueno, para mí la escritura siempre es una búsqueda de un camino de conocimiento, un camino de mayor conocimiento de la condición humana, de los personajes. Cuando uno escribe ficción, se sale de sí, se coloca como en el alma de otro personaje, digamos, de un narrador, en este caso de una narradora, y mira desde ahí, intenta mirar desde ahí el mundo. Y bueno, y lo que se ve pueden ser cosas que uno en la vida cotidiana no vea, porque uno se despalabra, se desclasa, se corre hacia otro y desde otro lugar mira. Y en ese sentido, tanto para quien escribe como para quien lee después, la ficción puede ser muy inclusiva, porque nos obliga a mirar desde un otro. ¿De dónde pensás que viene tu inspiración, Tere? ¿En qué momentos? ¿Cómo llega? Seguro que de la vida misma, ¿no? Seguro que de la vida misma, de cosas que he visto, oído, que me impactan. Generalmente el punto de arranque tiene que ver con lo que despierta la maquinaria de escritura. Generalmente es algo que vi o que oigo hoy y que me trae evocaciones de cosas que vi en otros momentos o que me llama a conocer otras cosas. Pero es siempre la vida, un cierto desconcierto que me provocan algunas situaciones de lo humano. Muchas veces son situaciones de dolor de los otros, ¿no? Difíciles. Muchas veces son también situaciones que yo no comprendo y por ahí el camino de escritura es un camino de búsqueda, de comprensión de eso que he visto suceder. Y con los cambios que se van dando también, no solamente la parte de la psiquiatría y el modo del tratamiento, ¿eso también sentiste que no lo entendías o lo tomabas desde el dolor? Lo que pasa es que uno echa a andar en la escritura. ¿Qué pasó? Digamos, yo no sé lo que va a suceder
cuando empiezo a escribir. Es un camino también para mí. En el caso de Aldao, es un camino que duró unos 4 años más o menos. Y claro, en esa narradora que cuenta su encierro, está en un lugar por donde pasan muchas vidas rotas. Entre ellas hay de pronto un personaje, se desespera, ella lo escucha gritar porque se le ha muerto el psiquiatra. Y cuando aparece eso en la historia, yo pienso, porque estamos en los años 70, la protagonista está en los años 70, que tal vez el psiquiatra supuestamente se ha muerto en un accidente automovilístico. Entonces pienso que tal vez no murió porque sí, sino que tal vez alguien hizo algo en el auto para que él muriera, porque a lo mejor, los psiquiatras en general la gente que ha trabajado en salud mental tiende a un pensamiento de izquierda, entonces en una época como esa, de pronto él puede haber resultado molesto. ¿Y por qué habrá resultado molesto? Bueno, apareció el tema de la antipsiquiatría, que era algo de lo que se oía mucho cuando yo era muy joven, en los años 70, un sistema de desmanicomialización y entonces ahí todo va redondeando, o sea, una cosa va trayendo otra en el proceso de escritura, siempre en la búsqueda de que lo que aparece le pertenezca a lo que ya está contándose, que no sea extemporáneo, que no sea extraño en el sentido de ajeno a ese universo, sino que le pertenezca. Y a mí me pareció que un psiquiatra muerto por un accidente automovilístico, tal vez con alguna falla que provoca algún mecánico, era pertinente a esa historia. ¿Y por qué habría sido él matado o llevado a la muerte? Bueno, tal vez porque escribió algo que no convenía, tuvo un proyecto que molestaba, eso. Tere, cuando... hacía tiempo que queríamos tenerte sí, en nuestro programa. Me dijiste. Todavía no estaba finalmente impreso tu último libro, del cual vamos a empezar a hablar ahora en esta parte de... Una lectora de provincia. Del bloque. Claro, me dijiste, es que todavía no salió, me voy de viaje. Pudo ser hoy finalmente. Sí. Contanos de este que está recién salido del horno. Recién salido del horno, sí. Lo presentamos el viernes pasado en la librería El Espejo. Iba a haber una presentación en Buenos Aires en la librería La Libre de San Telmo el 16 de noviembre. Está recién salido, pero ya han salido un par de notas. Hoy me hicieron 3 notas telefónicas. O sea, se está moviendo mucho el libro. Y es como si fuera, de algún modo, un lado B de mi escritura, porque es una biografía. No es un libro de ficción. Es una biografía, una autobibliografía, diría. O sea, una autobiografía que gira en torno a los libros que he leído y mis modos de leer desde que era chica hasta ahora. No hubo, dijiste, me inspiran las cosas que me hacen dudar, que me hacen reflexionar, lo que me causa dolor. ¿Y este? Este es mi propia vida, ¿no? Un recorrido de mi propia vida. Quiero decir a los espectadores que el libro sale en una colección que se llama Lectores, dentro de una editorial Ampersand, que es una editorial de Buenos Aires, una editorial media, chica, media, que publica libros que tienen que ver con los libros, con la imprenta, con la edición, con la ilustración, y tiene una colección que se llama Lectores, que es una colección que edita pocos libros por invitación a personas que están muy relacionadas con los libros, críticos, investigadores, libreros, escritores, y a escribir un libro donde esa persona hable de su relación con los libros. Y yo elegí contar mi vida a través de los libros. Cómo leía de muy chica, cómo empecé, qué cosas leía de niña, qué cosas en la adolescencia, qué cosas cambian ahí, qué cosas se transformaron cuando vine a Córdoba. Yo me crié en un pueblo, en un barrio de un pueblo, en Oliva, en nuestra provincia. Entonces hay un cambio muy grande
o había en esa época más que hoy, porque no había virtualidad y demás. Entonces, para venir desde un pueblo a la ciudad, descubrir las grandes bibliotecas, descubrir las librerías, todo un universo que no estaba en mi pueblo, bueno, cómo se transforma mi forma lectora aquí en Córdoba, cómo aprendo a leer en la universidad, aprendo a leer cada libro en un contexto social, político, en una tradición literaria que ese autor pueda tener. Entonces, todos esos cambios, cómo he leído durante el exilio, qué cosas leí durante los años de exilio interno por la dictadura, qué cosas leí cuando estuve enferma, postrada en una cama por varios meses, qué cosas leí para trabajar, porque yo he trabajado... Me he ganado el pan leyéndole a otros, ¿no? Yendo a leer a un geriátrico, dando talleres de lectura, por supuesto leyendo en clases en secundarios o en profesorados, leyendo a adolescentes en una institución carcelaria o a mujeres en barrios. Bueno. Tere, sabemos que tenés Instagram, tenés Facebook, lo vamos a poner acá abajo en el Zócalo para que la gente entre a conocerte un poco más. Pero ¿seguís leyendo solamente en formato papel o apostás por el avance de la tecnología del libro? ¿Cómo es tu...? Yo también leo de modo virtual, leo en soportes. No tengo el aparatito, pero sí... bueno, puedes leer en el celu. Sí, en el celular y a través de la computadora. Leo incluso textos de fondo, digamos, textos filosóficos o históricos, mucha información también para mis columnas radiales. Mucha poesía leo por esa vía, pero prefiero siempre la lectura en papel. Bueno, tengo mis años de lectora en papel. Entonces, muchas veces, a veces la lectura queda ahí en lo virtual, pero si no, ese es el camino para después ir a buscar el libro y si algo me gusta mucho, entonces busco el libro en papel, lo marco, bueno, hago esas cosas. Pero leo de todas las formas y lo que quisiera decir es que si bien el libro en papel tiene a mi juicio un plus porque permite una relación distinta con lo leído, digamos, menos vertiginosa, más pausada, la posibilidad de marcar, si bien también se puede hacer marcas de otra manera, bueno, una posibilidad de anotaciones. Me parece que quien lee en papel, que también permite una mayor selección de los textos, porque si uno va a comprar un libro, bueno, no se traga cualquier cosa, sino que se toma un tiempo para elegir ese libro. Entonces, quien se vuelve lector, quien ejercita ahí su camino de lectura, también se vuelve mejor lector en las redes, más selectivo, más en una lectura más, digamos, que mastica más lo que se lee, ¿no? Pero sí quiero decir que una cosa son los libros y otra cosa es la literatura. La literatura puede estar en cualquier parte, o sea, una cosa son los soportes y otra cosa es la literatura en sí. Y la literatura no va a desaparecer, las personas necesitamos de las historias, las necesitamos para darle sentido a nuestras vidas, para darle cohesión, para tomar identidad. Y bueno, el libro en papel u otros soportes son los caminos, digamos, para acceder a eso. Claro que también debo decir, porque hace cosa de 20 años, un poco menos, a todas las ferias de libros que iba, ferias sobre todo fuera del país o unas ferias grandes como la de Buenos Aires, ferias donde se compran y venden derechos, había mesas que hablaban sobre la muerte del libro en papel y eso no ha sucedido. Yo tengo sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo tengo mis contratos, como los tendrá cualquier escritor, donde también figura, digamos, los derechos por ebook y siempre son minoritarios con respecto al libro en papel y el libro en papel ha mejorado la calidad de edición. Tere, nosotros tenemos que hacer una breve pausa en este diálogo, si te parece. Por supuesto. Vamos a una breve pausa, ya estamos de vuelta en un ratito nomás.
Seguimos en Meridiano 64 con nuestra invitada de lujo, María Teresa Andrueto. En este bloque nos vamos a dar el privilegio de hablar un poco sobre cómo está la educación hoy en día, cómo ve a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, y también preguntarles sobre, iniciar de una manera polémica, podríamos decir, Tere, ¿cómo tomás que lleguen una cierta cantidad de niños o adolescentes significativa a la escuela secundaria sin todavía poder leer y escribir? Bueno, por supuesto que eso es una parte de la población primaria que llega a secundario. Yo creo que la escuela es una institución, primero, central de nuestra sociedad, es la columna vertebral a través de la cual el Estado llega a la comunidad. Por la escuela, particularmente la escuela pública de gestión pública, pero también la escuela pública de gestión privada, cosa que muchas veces muchas personas no saben, que las escuelas privadas, el grueso de las escuelas privadas son en realidad escuelas públicas sostenidos los sueldos de los docentes por el Estado con una gestión privada. Lo que pasa es que, en la complejidad social que tenemos y las dificultades sociales y los problemas económicos de relaciones muy graves, no se le puede pedir a la escuela que viva como aséptica de todo eso. La escuela es receptiva de todo eso y muchas veces tiene que ocuparla. Yo defiendo mucho a los maestros porque conozco, primero porque he transitado yo como docente, como alumna primero, pero después como docente la escuela secundaria por muchos años y la escuela y los profesorados de magisterio y de profesores de teatro, se le pide al docente o se le pide a la escuela que resuelva todos los problemas sociales. Y los problemas son cada vez mayores, la escuela tiene mucha complejidad, tiene muchas cosas a revisar, pero también es cierto que cuando, por ejemplo, vos me hablas del paso de primario a secundario, cuando yo era joven, al secundario accedía un sector de la sociedad. Entonces, un sector que estaba más familiarizado con los libros, o que había hecho mejor su escolaridad primaria, o que venía de un contexto, más amable con respecto a la educación. Con los años, la escuela se ha vuelto muchísimo más inclusiva. Entonces, toda la comunidad pasa por la escuela. Y en esa inclusión llegan niños que tienen dificultades que antes no tenían quienes llegaban a la escuela. Entonces yo creo que hay que verlo también, es la escuela, pero hay que verlo en el contexto de la sociedad en la que estamos viviendo y en el gigantesco aumento de problemáticas que se le presentan a un maestro. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con abuso, con cuestiones de violencia con los niños y demás, esas cosas no se veían en la escuela. Consumos problemáticos, todo eso no se veía en la escuela, pero no sé si porque no existía. Consumos problemáticos tal vez no tanto, pero los abusos y las violaciones han existido y la escuela no tenía la presencia que hoy tiene y no estaba obligada incluso a articular, a denunciar, a articular, para poner un ejemplo, ¿no? Hay una pregunta que a mí me hacen muchas veces, que dice, ¿por qué hoy los chicos no leen? O ¿por qué, como me decís, llegan sin leer y escribir? Antes era distinto. Y yo respondo, ¿antes cuándo? Porque ¿antes cuándo? ¿Qué pasó? ¿Antes quiénes? Claro. Porque claro, cuando yo era chica había muchos analfabetos. En el lugar donde yo vivía había muchas personas que no sabían leer y escribir. No es que escribían o leían mal, que no escribían. Entonces, ¿cuál es ese antes ideal? ¿Antes cuándo? ¿Antes quiénes? ¿Antes qué parte de la sociedad? Creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos y cómo incluir verdaderamente a los excluidos sociales y económicos que la escuela toma y trata de hacer
que hagan un salto hacia una inclusión más verdadera. Me encantaría que me ayudes y que nos ayudes, Tere, a encontrarle un término, lo voy a sacar de lo que vos dijiste recién, exclusión económica que sufren las maestras, los trabajadores de la educación por parte del gobierno en esta miseria que se les paga. Ahí hay otra... ¿Cómo lo Claro, ahí hay esto? otra cosa, ¿ves? Si un maestro ganara 3 veces lo que gana o estuviera equiparado qué sé yo, a una persona que trabaja en la justicia, por ejemplo, o estuviera más próximo al sueldo de un secretario de un juzgado, por decir, bueno, a lo mejor ese maestro, bueno, por empezar, no necesitaría 2 turnos. En Córdoba no hay tanta gente que tenga 2 turnos, pero por ejemplo en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, el grueso de los maestros trabajan en dos escuelas o 2 turnos, y hace poco estuve en Río Gallegos y me dicen que muchos de ellos tienen 3 turnos, a la noche uno de adultos. Bueno, será en ese caso en Río Gallegos tienen sueldos bastante mejores porque por la zona. Pero digo, si un maestro tiene un ingreso muy superior, no solo no necesita completar con otro trabajo, sino que tiene tiempo para leer, para comprar, y dinero para comprar libros, para ir al teatro, Claro, hay muchas capacitaciones estatales que son gratuitas, algunas son virtuales, eso está. Lo que pasa es que ese maestro tiene que invertir un tiempo extra de su trabajo para esa capacitación. Claro, en esa brecha de salario que le falta para llegar a algo digno. Así es, y hay que pensar que muchas maestras, sobre todo, son jefas de hogar. Sí, la mayoría. Tere, nos congregan los 40 años de democracia. Siempre cuando hay un cambio de década, una cifra redonda, nos llama más a la reflexión y lo tenemos más presente que, por ejemplo, el año pasado que se cumplieron 39. ¿Qué podés decirnos de esto? Bueno, ¿qué decir? Primero, una valoración de la democracia. Quienes hemos vivido en dictadura y quienes hemos visto morir a compañeros y tener que exiliarse a otros y tener que vivir, por ejemplo, muchos años sin poder tener un trabajo visible o digno. Podemos dar cuenta de esto, ¿no? Esta generación a la que yo pertenezco, de la diferencia que hay entre una democracia con muchos problemas como la que tenemos, porque no vamos a decir que no hay muchos problemas, entre eso y una dictadura, ¿no? Entre eso y la violencia, bueno, económica y social que la dictadura implica, cuyos efectos todavía vemos. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el pesar de que lleguemos a 40 años de democracia escuchando ciertas cosas de ciertas personas que pueden ser mañana quienes nos gobiernen, ¿no? Cosas que tienen que ver con la violencia, la persecución, la destrucción del Estado. Bueno, sin presencia del Estado no hay democracia. Estamos hablando de la educación. Bueno, sin presencia del Estado no hay salud pública, sin presencia del Estado no hay educación gratuita, libre, no hay universidad, no hay CONICET, no hay investigación, no hay desarrollo de la industria, de la pequeña y mediana industria. O sea, bueno, no debiéramos, son cosas que debieran haber quedado ya en el pasado y sin embargo las estamos viendo reverdecer y eso me da a mí particularmente temor y dolor. ¿Pensás, Tere, que obedece esta maravillosa descripción que has hecho de la situación a la degradación de alguna manera de que ha hecho la política de las situaciones del Estado, como la educación, la salud, la seguridad? Yo creo que ha habido, sí, evidentemente muchos problemas, muchas deficiencias de nuestras clases dirigentes. Yo veo sobre todo del sistema de justicia. Yo sería, digamos, pondría la mayor crítica en nuestro sistema de justicia. Yo creo que hoy, bueno, en muchos casos
una persona que ejerce la judicatura de, bueno, las máximas judicaturas de la nación, o si no, personas que ejercen noblemente la justicia, deben sentirse avergonzadas con lo que otros pares hacen, porque es realmente lo que sucede a nivel de sistema de justicia en la Argentina, bueno, daña muchísimo el sistema democrático. Luego, una crítica importante a todo el sistema político. Yo creo que mucho de esto, de esta adhesión, sobre todo de personas, de varones jóvenes, a ideas violentas, de destrucción social y de destrucción del Estado, están, por un lado, digamos, hay una influencia que no se puede negar de la situación económica en la que que perjudica a la sociedad en general, pero sobre todo a ciertos sectores. Es la primera vez, me parece, que teniendo trabajos y buenos trabajos o trabajos, con cierto estudio, profesionalidad, eso no alcanza para llevar adelante el cotidiano, ¿no? Pero también creo que la pandemia ha sustraído los cuerpos de la escena pública y ha hecho que que la sociedad se adormeciera en la lucha por los derechos. Nosotros somos un país en los que la presencia en la calle ha logrado muchas cosas en distintos momentos de la vida, ¿no? De nuestra vida social, comunitaria. Y hay un adormecimiento en eso, ¿no? Y yo creo que un poco la vida ficcional que ofrecen las redes, donde uno se puede quejar ahí, reclamar ahí, creer que hay lucha sin sacar el cuerpo a la calle, eso por un lado. Las restricciones de la pandemia, que bueno, por necesidad debimos sustraernos, trajo nuevas costumbres, nuevas formas, y yo creo que se perdió una fuerza que ahora me parece que veo una sociedad que intenta despertar, espero que no sea tarde, ante una amenaza de abismo, de violencia tan grande, ¿no? Tere, nos habrían hecho falta 2 horas más de programa. Te agradecemos enormemente por haber venido y que sea con enorme éxito estos 2 nuevos libros. Bueno, muchas gracias a vos, a ustedes, al programa, a la comunidad que nos ve y bueno. Un gusto. Gracias. De verdad.